El propio Espartaco, luchando en primera fila con gran valor, cayó como un general. En el video anterior dedicado a la primera parte de la biografía de ese personaje sumamente interesante de nuestra historia, abarqué los temas que comprenden su origen, su periodo como gladiador y el inicio de su revuelta con la cual hizo temblar a Roma. En este momento les presento la segunda y última parte de su biografía. Espero que estén de maravilla. Me da gusto que estén aquí. Sean bienvenidos. Esto es Espartaco parte 2, un símbolo de libertad. Recapitulemos. El gran ejército de los rebeldes superaba la cifra de 80.000 números. Sus líderes, Espartaco y Crixus, se habían dividido. Cada uno tomó caminos distintos. ¿Cuál era el plan de Espartaco? Su objetivo era marchar hacia el norte de Italia y de allí salir de los territorios de Roma con todos los rebeldes que le seguían e irse, posiblemente, a la Galia. ¿Y por qué no? Tal vez también regresar a su natal Tracia y dejar atrás la vida de fugitivo. Por su parte, Crixus y los suyos, quizá creyéndose invencibles a ser capaces de vencer a Roma en numerosas ocasiones, es posible que vislumbraran la idea de derrotar a la República, conquistar Italia y quedarse a ser hombres libres en un territorio que pertenecía a quienes los esclavizaban. El caso es que, separado el ejército de los rebeldes, las fuerzas de los cónsules romanos que salieron en su captura, Gelio y Léntulo, también se dividieron. Aquel encargado de vencer a Crixus fue Gelio, quien pudo alcanzarlo y encontrarlo en las cercanías del monte Gárgano, monte que da nombre a la batalla, al encuentro que 10.000 legionarios romanos tuvieron contra 30.000 rebeldes. Es de suponer que las fuerzas romanas acertaron al desplegar sus fuerzas y llevar a cabo sus estrategias de forma adecuada, pues en aquella contienda, Crixus perdió la vida y con él más de la mitad de su ejército, siendo esta la primera derrota de los rebeldes. Aquellos que lograron sobrevivir pudieron alcanzarle el paso a Espartaco y darle las malas noticias, cosa que debió ser un durísimo golpe. Y antes de continuar con su marcha, el propio Espartaco, aprovechando que tenía bajo su control la vida de varios prisioneros romanos, según palabras del historiador Floro, mandó celebrar con la pompa propia de las exequias de los generales los funerales de sus jefes caídos en la batalla, y ordenó que los soldados prisioneros lucharan a muerte. De este modo, honró a Espartaco la muerte de su compañero Crixus y de quienes habían caído con él. Durante este tiempo, Espartaco tuvo ocasión de analizar la situación y meditar en sus opciones. A la par, se dedicó a levantar el ánimo de sus hombres, pues todos los rebeldes habían sufrido una gran pérdida, y nuestro protagonista sabía que no había mejor manera de levantar los ánimos que vencer una vez más a los romanos. Y sobre todo, sabiendo que el cónsul Léntulo se acercaba a su posición y que Gelio, quien había vencido a Crixus, le seguía el paso para acorralarlo, Espartaco sabía que debía ser más rápido e inteligente que sus enemigos. Y eso se vio reflejado, pues decidió actuar con certeza y velocidad. Espartaco y sus hombres alcanzaron a Léntulo y a sus legiones antes de que él pudiera hacerlo, atacándolos por sorpresa y llevándose así una gran victoria. Mas no había tiempo de celebrar. Espartaco volvió a actuar con certeza y velocidad, y asimismo, como sorprendió a Léntulo, también sorprendió a Gelio, atacando con seguridad y destreza, pues una vez más, Espartaco y los suyos lograron vencer. Fue una táctica y estrategia sorprendente. En poco tiempo, los rebeldes vencieron a 4 legiones romanas y procedieron a continuar con su marcha hacia el norte. Léntulo y Gelio no murieron. Regresaron a Roma para intentar reorganizar sus fuerzas y salir pronto a volver a perseguir a Espartaco. Mientras tanto, el Tracio,
ya había llegado al norte de Italia. Estaba en los límites del dominio romano, en la ciudad de Mutina, donde a su encuentro salió el gobernador de la provincia, Casio Longino, al mando de 2 legiones. 10.000 legionarios romanos se enfrentaron una vez más contra aproximadamente 60.000 rebeldes, y la lucha debió ser una carnicería, pues el propio Casio estuvo a punto de perder la vida y huyó con relativa dificultad. Espartaco lo logró, lo consiguió. Ya estaba a pocos pasos de salir de los dominios romanos. Italia había quedado atrás y ahora había mucho camino del cual escoger para salir de la vida de fugitivo y vivir en cierta libertad lejos de las águilas romanas. Pero es en este momento donde algo extraño sucede, pues Espartaco dio la orden de regresar al sur de Italia. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro protagonista no simplemente abandonó las armas y volvió a su tierra natal? Tenemos algunas hipótesis. Hay quienes apuntan que las victorias se le subieron a la cabeza y esto llevó a que se creyera invencible, a la par que adoptara la idea de su compañero Crixus de poder vencer definitivamente a Roma y conquistar Italia. Pero también cabe la posibilidad de que Espartaco volviese al sur a causa de que los rebeldes no querían huir del territorio romano, sino que lo presionaban a que continuara siendo su líder y todos en conjunto siguieran golpeando a Roma. Esto es aceptable, pues cabe considerar que buena parte de las fuerzas rebeldes habían nacido esclavos en Italia y no conocían aquellas tierras a las cuales sus ancestros pertenecían, ni sentían ansias de llegar a ellas. Por lo que es válido interpretar que Espartaco tomara la responsabilidad de un líder y dejara de lado su sueño noble de volver a su tierra para liderar de la mejor manera posible a quienes lo consideraban un guía y llevarlos allí, a donde ellos querían ir. De este modo, en la primavera del 72 a.C., Espartaco encabezó el largo recorrido, el largo retorno al interior de Italia. En su camino al sur, Espartaco se volvió a encontrar con los cónsules Léntulo y Gelio, y así como hizo anteriormente, los volvió a vencer. Y directamente el tracio siguió su camino hacia la propia Roma, la capital de la República, pero viendo que su gran ejército no estaba en las condiciones de asediar la ciudad, marchó nuevamente hacia el sur, añadiéndose en el camino a varios miles de esclavos y rebeldes. Mientras tanto, el Senado romano estaba cansado de los fracasos de sus cónsules, por lo que buscaron a un candidato que supiera valorar el beneficio político de convertirse en el vencedor de Espartaco. El Senado buscó a un hombre que no tuviera miedo de enfrentar al Tracio, que ya a estas alturas de su revuelta era una verdadera amenaza. Y ese hombre es escogido por el Senado. Era Marco Licinio Craso, un hombre con una ambición política fuera de toda duda y que atesoraba una enorme fortuna. Un hombre que, al igual que Espartaco, contaba con algo más de 40 años y con envidiable experiencia militar. Mientras Espartaco y los suyos volvieron al sur de Italia y se refugiaron una vez más en los muros de la ciudad de Turios, Craso invirtió buena parte de su fortuna para los recursos de la guerra, tomó el control de lo poco que quedaba de las legiones de Léntulo y Gelio y a esto le sumó 6 legiones, formando así un fuerte ejército de más de 40.000 legionarios. A comienzos del año 71 a.C., Craso procedió a perseguir a Espartaco. Dirigiéndose a su posición en Turios, en sus cercanías estableció un campamento y confió a uno de sus oficiales, Mumio, el mando de 2 legiones, y le ordenó acercarse a los rebeldes, observarlos de cerca, mas no atacarlos ni entablar combate con ellos. Mumio acató las órdenes de Craso en un principio, pero después las desobedeció y atacó a Espartaco, perdiendo a gran parte de sus soldados y posteriormente entablando una retirada en la que los romanos mostraron gran cobardía al soltar sus armas y huir con mayor velocidad.
Esto causó una gran furia en Craso y desafió aplicar un escalofriante castigo a quienes habían huido de un pequeño ataque que él mismo había prohibido. El severo castigo que el general romano aplicó a sus hombres es conocido como la dequimatio, un castigo que consistía en elegir por sorteo a uno de cada 10 soldados de las tropas que se consideraban merecedoras de este escarmiento para que fueran asesinados a golpes por sus compañeros. Entre 50 y nada menos que 4.000 romanos murieron a causa de dicho castigo, una medida muy dura, en la que Craso disciplinó a su ejército para que éstos le tuvieran más miedo a él que al propio Espartaco. Después de esto, Craso retomó la ofensiva, y haciendo excelente uso de una escaramuza pudo eliminar a 10.000 rebeldes en un acertado ataque. De este modo, los rebeldes conocieron su segunda derrota, y nuestro protagonista ordenó la retirada dirigiéndose más al sur, donde por su parte, Craso emprendió su persecución. El objetivo de nuestro protagonista era llegar a la isla de Sicilia, un lugar estratégico que muchos años atrás había de igual modo sufrido la revuelta de esclavos, y que era un granero para la República Romana. Llegar a esa isla significaba para Espartaco el hacerse con más esclavos y rebeldes que se unirían a su causa, y de igual modo cortar una vía de suministros muy importante para Roma. Es de esta manera que el Tracio se puso en contacto con piratas de la zona y llegó a un acuerdo con ellos, en donde les pagó para que estos le prestaran sus barcos con los que poco a poco el ejército de los rebeldes llegaría a Sicilia. Mas hacer un trato con piratas le salió mal a Espartaco, pues le engañaron, le robaron su paga y no le prestaron ningún barco. No obstante, Espartaco ordenó la construcción de balsas y pequeñas naves, pero la llegada del invierno impidió su idea de cruzar las aguas y llegar a aquella isla. Al parecer no tenía otra opción. Debía regresar al interior de Italia y enfrentarse a Craso. Mientras tanto, el general romano había levantado una alta empalizada que acorralaba a los rebeldes, por lo que estos no tuvieron otra opción que entablar batalla directa contra las legiones de Craso. Espartaco perdió a más de 10.000 hombres, pero logró abrir una brecha en la fortaleza romana que le permitió escabullirse y huir hacia el interior de Italia. Por su parte, a Craso le había llegado una noticia alarmante, pues el Senado consideraba que el hombre se estaba tardando en darle jaque mate a los rebeldes, y aprovechando que las otras guerras de Roma en Hispania y Asia Menor habían terminado, el Senado ordenó a Pompeyo Magno y a Licinio Lúculo que se sumaran a la campaña contra Espartaco. Esto no era bueno para los intereses políticos de Craso, pues si Pompeyo o Lúculo acudían con sus legiones a eliminar a Espartaco, estos podrían robarle los laureles de la victoria, por lo que teniendo esta presión, Craso ordenó una pronta y apresurada persecución de los rebeldes. En este momento Espartaco presenció otra división de sus fuerzas, pues un contingente de celtas y germanos, al mando de unos lugartenientes llamados Castos y Gánicus, decidieron dejar de huir de Roma y entablar directamente batalla contra las fuerzas de Craso, por lo que alrededor de 30.000 hombres y mujeres se unieron a ellos y abandonaron a nuestro protagonista. Sabiendo de la división de las fuerzas de sus enemigos, Craso y sus legiones atacaron al contingente rebelde al mando de Castus y Gánicus. Tuvo lugar una aguerrida lucha conocida como la Batalla de Cantena. Craso obtuvo la victoria. El contingente rebelde fue totalmente eliminado. Por su parte, Espartaco no tenía tiempo de honrar y lamentar la caída de los rebeldes que se separaron de él. Craso le pisaba los talones y se dirigió hacia Brindisi, en la costa del mar Adriático, posiblemente con la esperanza de hacerse con el control del puerto, tomar los barcos y escapar de Italia. No obstante, su plan sería frustrado, pues en el mismo puerto de Brindisi acababa de desembarcar el general Lúculo con sus legiones.
y por el norte marchaba Pompeyo con sus legiones. Todas las vías de escape de Espartaco habían sido cortadas, y sabiendo que no había otra opción que pelear y dar la cara, nuestro protagonista se encontró con las fuerzas de Craso en algún punto del valle del río Silario. Y dando quizá un último discurso inspirador a su ejército, según el historiador Plutarco, Espartaco hizo lo siguiente. Espartaco comprendió la necesidad en que se encontraba y puso en línea de batalla a todo su ejército. En primer lugar, cuando le llevaron su caballo, desenvainó su espada. Dijo que como vencedor obtendría de los enemigos muchos hermosos caballos y que de ser vencido no lo necesitaría más. Entonces lo degolló. Realizado esto, en la primavera del 71 a.C., justamente 2 años después de aquella huida de unas cuantas decenas de esclavos de una escuela de gladiadores, el encuentro final entre Espartaco y Roma se llevó a cabo en la conocida batalla del río Silario, batalla que no voy a describir con mis propias palabras, sino que lo haré con aquello que el historiador Apiano nos cuenta en sus historias. En el curso de la batalla, que fue larga y sangrienta como cabía esperar de tantos miles de hombres desesperados, Espartaco resultó herido en el muslo por una lanza, y doblando la rodilla en tierra y cubriéndose con el escudo, se defendió de sus atacantes hasta que él y una gran masa de partidarios suyos fueron cercados y perecieron. Entonces el resto de su ejército huyó en desbandada y cayó en masa, hasta el punto de ser imposible contar el número de muertos. Los romanos perdieron 1000 hombres y no se encontró el cadáver de Espartaco. Sin embargo, todavía quedaba en las montañas un gran número de sus hombres que habían huido de la batalla, contra los cuales se dirigió Craso. Estos se dividieron en 4 partes y continuaron luchando hasta que perecieron todos a excepción de 6000, que fueron capturados y crucificados a lo largo de todo el camino que va desde Capua a Roma. En lo que quedaba del siglo I a.C. y a lo largo de la existencia del Imperio Romano, las condiciones de vida de los esclavos mejoraron gradualmente en Roma y sus provincias, aunque poco de ese avance puede atribuirse directamente a la revuelta de Espartaco. Revuelta que también es conocida con el nombre de Tercera Guerra Servil. Roma había conocido ya antes 2 guerras llevadas a cabo por sus esclavos, pero nunca una de tal magnitud como la librada por Espartaco. Pese a su derrota final a manos de Roma, a manos de quienes lo habían esclavizado, Espartaco, su figura, su imagen, sus hechos se convirtieron en un mito, en uno que pasó a inspirar movimientos de libertad a lo largo de la historia.